las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Muy buenas tardes, apreciada familia de Floresta. Es un gozo y una alegría el poder estar delante de ustedes. Ya el día de hoy hacemos el cuarto día de nuestra semana de oración, de nuestros 10 días de oración. Damos gracias a Dios porque sin lugar a dudas durante este tiempo ha sido bueno con nosotros, esperando en Él que los sermones y los tópicos que se han estado utilizando y tocando puedan ser de beneficio para nosotros y de bendición espiritual para que nosotros nos alistemos, porque estamos seguros que Cristo viene pronto. No estamos por otro asunto dentro de las filas de la iglesia, sino porque queremos venir y ver a Cristo muy pronto regresar en las nubes de los cielos. Así que en esta hora, para poder iniciar, es necesario que podamos ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora rogamos para que tu poder se manifieste en este medio virtual. Tú sabes, Señor, que nos hemos reunido para estudiar tu palabra, para, Señor, saber qué es lo mejor para tu pueblo adventista. Estamos en los tiempos finales, lo reconocemos. Pero junto con ellos sabemos que vienen desafíos, que vienen pruebas. Permite que podamos abrir los ojos. Úngenos, Señor, con colirio para que podamos ver, para que podamos observar y, Señor, sé en nuestras manos para que nosotros podamos ir y compartir del amor
tuyo a quien hace falta en nuestro territorio. Pero no solamente pedimos por nuestro territorio, sino, Señor, pedimos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Tenemos una gran labor y debemos realizarla. Los campos están blancos y, Señor, la hora está próxima a llegar. ¿Quién irá por ti? Permítenos que seamos nosotros, utilizados por tu Santo Espíritu, quienes digamos: heme aquí, envíame a mí. Quédate pues a nuestro lado, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pronto a predicar las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. El día de hoy nos enfrentamos con una realidad, como durante estas noches, que necesitamos poner delante nuestro, porque no son condiciones tan sencillas. No son solamente situaciones ajenas a nosotros. Podríamos decir: ¿qué tiene que ver conmigo lo que está sucediendo del otro lado del mundo? Apreciado hermano, apreciada hermana, tiene mucho que ver. Y el día de hoy, con esto, veremos las situaciones que desde ya hace aproximadamente 100 años se han ido desarrollando en nuestra humanidad. Se han ido desarrollando desde hace 100 años, pero es necesario que notemos que cómo el espíritu de profecía nos guía a pensar que esto se incrementará, y podemos ver la línea del tiempo de la humanidad y notar que verdaderamente esto está avanzando. Y por supuesto,
tiene también consigo un mensaje. Y es que nosotros conocemos que el mundo tiene un drama en general y pudiera parecer un teatro con actuaciones, con números, y dice la hermana White de esto lo siguiente: los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. La trama del mundo comienza a desmarañarse, comienza a desmenuzarse poco a poco. Y en primera instancia nos podemos dar cuenta, apreciada familia, que el mundo, su sociedad, sus principios, sus valores giran en torno a propósitos egoístas. El decir un cúmulo de personas solamente son los que podrán obtener ese dominio, pero también que aquellas personas tengan su parte, asignando a cada quien según la conveniencia y dejando a mucha humanidad a la deriva. Estos agentes, estas personas, como en manos de Satanás, comienzan a hacer estragos en el mundo en el que vivimos. Y a pesar, dice en este pasaje la hermana White, que el mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aún Dios permite que todo esto pueda suceder temporalmente. Y nosotros vamos a ir viendo por qué estas situaciones temporalmente suceden. Dice en otra parte del capítulo 4: la hora de crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo, recorriendo su camino habitual. Y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. ¡Qué bonito! A pesar de la maldad, sigue habiendo vestigios del amor redentor y creador de nuestro Padre Celestial. A pesar de eso, prevalece la más alta excitación y sin embargo el tiempo de gracia está terminando rápidamente. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve su tiempo y es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados y ocupados, fascinados, hasta que el día de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Esta es una declaración muy preocupante. Y es que nos da a entender que a tal grado será la astucia de Satanás, que cuando ese momento llegue, que conforme avance el paso del tiempo y sus artimañas, la mayoría de la humanidad no se percatará. Y yo quisiera recordar una historia de niños. Resulta ser que un día un hombre colocó dos ollas de agua en la estufa y en cada olla colocó una rana. Y entonces les prendió fuego a ambas, el mismo, la misma potencia, en la misma olla y en la misma estufa. Resulta ser que una de ellas le dijo a su vecina: oye, sucederá algo malo, necesitamos escapar de este recipiente porque el calor comienza a sentirse y nos vamos a morir. Resulta ser que la respuesta de su compañera no fue lo que esperaba. Su compañera le dijo: ay, ranita, tampoco es para tanto. Disfruta, se siente cálida el agua. Es más,
Fuera de este recipiente se siente frío, se siente helado el ambiente. Por favor, relájate y disfruta. La primera rana no hizo caso y comenzó a saltar de aquí para allá con todas sus fuerzas y hacía para acá, hacía para allá. Y en un momento de esos pudo lograr salir de ese recipiente. Sin embargo, la otra ranita esperó 5 minutos, 10 minutos, se sentía tranquila. 20 minutos, 30, 1 hora y el agua estaba hirviendo. Para ese momento, la rana había muerto. ¿Qué había pasado? Resulta ser que algunos tipos de rana tienen la facilidad de poder aclimatarse de cierta forma al entorno y no sentir frío o calor. Pero esta característica peculiar puede ser tanto una ventaja como una debilidad. Y en ese momento, cuando la ranita se confió, fue su única y última debilidad, el no darse cuenta de que estaba a punto de llegar su fin. Suena un poco extraño. Sin embargo, la humanidad está pasando y la humanidad está sintiendo como esta pequeña ranita. Suceden las cosas, van y vienen los años. Como dice la hermana White, el sol brilla en el cielo recorriendo su camino habitual, no pasa absolutamente nada. Pero lo que no saben es que detrás del telón, Satanás está haciendo avanzar esta crisis al grado de que no se dan cuenta y están cayendo en su juego. El drama del mundo se está desenvolviendo y necesitamos abrir bien los ojos porque aunado a eso, no solamente está sucediendo, sino que vean qué acontece entonces con el Espíritu de Dios al avanzar esta maldad. Dice, el Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Hace 100 años fue escrito esto. ¿Cómo estaremos a día de hoy? El Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora del mismo mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier cosa y causa menos que la verdadera. Cuando nosotros tenemos los ojos velados, podemos decir, no pasa nada, otro desastre natural, qué mal. Pero pues tiene que suceder. Todo esto tiene que ver y se ha incrementado a la par que el Espíritu de Dios se ha ido retirando del mundo. En que antes este Espíritu de Dios permitía que las cosas sucedieran con menor intensidad, a día de hoy los demás experiencias pueden confirmar. Sí, se escuchaban de desastres naturales, se escuchaban de fenómenos meteorológicos, qué decir de guerras, rumores de guerras. Pero a día de hoy pareciera ser que una tras otra, y no hay tregua para el ser humano, sigue incrementándose. No es cualquier causa. El Espíritu de Dios se está retirando ahora del mismo mundo. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos
de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Aún así, el Espíritu de Dios hace un llamado a que puedan regresar a Él, a que sin Dios, sin su Espíritu, la vida es una tragedia, la vida es desordenada, la vida se vuelve catastrófica. Que vayamos a Él, porque en Él encontramos seguridad, certeza, pronto auxilio en la tribulación, paz en medio de la tormenta y las dificultades y una esperanza de que muy pronto todo será hecho nuevo y esto pasará. Incluso la naturaleza se ha convertido, o mejor dicho, ha seguido siendo una carta por el cual el propósito de Dios aún se envía al ser humano. Veamos esta siguiente diapositiva. Tenemos en nuestras manos algo sin precedentes, algo que marca una situación anormal en la historia de la humanidad. ¿Qué tanto se denigra la vida? ¿Qué tanto se cree el hombre como Dios para poder decidir si tomarla o permitir que siga? Vivimos en medio de una epidemia de crímenes frente a los cuales los pensadores y los temorosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Cada día trae consigo nuevas revelaciones de luchas políticas, de cohechos y de fraudes. Cada día trae consigo su porción de aflicciones. Para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia, para con los padecimientos humanos, brutalidades y alevosas muertes. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. Y cabe preguntarnos, ¿quién puede dudar de los agentes de Satanás estando trabajando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? ¿Habrá alguna duda de que Satanás está trabajando tras bambalinas en todo el contexto mundial que nos atañe a ti y a mí, apreciado hermano, apreciada hermana? Que en estos momentos esa epidemia de crímenes ya no es epidemia, ahora es pandemia. Esa corrupción que prevalece, nosotros vemos cómo ya nuestros dirigentes políticos son más cínicos que en otros tiempos. Y pareciera ser, y es una realidad, que esto no va a terminar. Cohechos, fraudes, no solamente en lo político, sino en lo personal, al tratar con nuestros seres queridos y con nuestro prójimo. ¿Cuántos no utilizan estos medios para granjearse de lo que ellos quieren? Cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón. Violencia, anarquía, indiferencia. Podemos observar el término de una vida cerca de nosotros y hacer como si no hubiera sucedido nada, solo decir, ay, qué triste. Y ya, porque al pasar del tiempo el enemigo se ha encargado de cauterizar la conciencia de cada humano, de cada persona. Hijo, no hijo de Dios, creyente, no creyente, Satanás intenta cambiar nuestro corazón y al parecer, no solamente en el mundo, sino en algunos de los que somos hijos suyos, lo ha estado logrando. Pero déjame decirte que esta semana es para eso, para que nosotros podamos abrir los ojos, podamos ver la realidad de la iglesia, ver la realidad del mundo, ver la realidad del entorno que nos rodea y accionar, porque nosotros somos las manos de Dios.
Alrededor de todo esto que acontece, tinieblas cubren la tierra. Tinieblas cubren la tierra. Pero no cualquier tipo de tinieblas. Ya hemos hablado de desastres naturales, sino tinieblas espirituales. Satanás promete a sus asociados que hará una obra que seducirá al mundo entero, mientras que la actividad de la iglesia es solo parcial. Satanás y sus ejércitos están desplegando una actividad intensa y las iglesias pseudocristianas están muy lejos de haber convertido al mundo, pues ellas mismas se han dejado corromper por el orgullo y el egoísmo. Un hombre sabio rechaza una porción, otra objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra y los pasajes de la escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida. La humanidad está en tinieblas, la humanidad está en equivocación. ¿Por qué? Porque la iglesia actúa parcialmente, parcialmente. Quizá está hablando del entorno mundial. Pero durante esta semana hemos estado reflexionando en los diversos asuntos a la aplicación de nuestra congregación local. Nuestro impacto ha sido completo, pleno o parcial. Solamente a los que creemos que nos van a decir que sí, solamente a los que creemos que nos van a abrir las puertas, solamente a quienes ellos nos generan confianza, o a pesar de ya tener un rotundo no desde antes de tocar puertas, hemos ido y preguntado a amigos, familiares, personas que conocemos que no quieren saber nada de Dios y les hemos dicho, Dios te ama y te está esperando. Aquí la hermana White habla de iglesias que dicen ser cristianas, que en sus doctrinas tienen cosas de dudosa procedencia, algunas sin relevancia. Sin embargo, para nuestra aplicación, ¿será que a día de hoy nuestra congregación se ha convertido al mundo? ¿Cómo dice la hermana White que esto puede llegar a suceder con el egoísmo y el orgullo, que es lo que marca la pauta en la sociedad de día de hoy? Hay orgullo y, y quiero darme a entender, apreciado hermano, apreciada hermana. No quiero que volteemos a ver a izquierda o a derecha. Yo quiero que volteemos a ver a nuestro corazón, nuestro corazón. A día de hoy, ¿existe egoísmo y orgullo en mí? Pudiera estar creyendo que estoy en la verdad, porque ciertamente tenemos la verdad como pueblo adventista, pero lo he hecho mío, he permitido que Dios transforme mi corazón. Porque si esto no es una realidad, sucede con nosotros lo que la mayoría de los que dicen ser sabios y que toman autoridad de ellos mismos y dejan a un lado la Biblia y dicen, esto sí, esto no, esto me conviene, esto no, esto ya no tiene utilidad. Y la divina autenticidad de la Biblia es destruida. ¿Cuál es tu estandarte en la vida cristiana? El estandarte es el que llevas a todos lados, el que lo portas para que sepan de quién eres. ¿O será que a día de hoy tu estandarte es una costumbre? Tu estandarte es algo que solamente te enseñaron tus papás, que tienes que estar ahí porque tus hijos también tienen que estar ahí, tienen que crecer con buenos valores. ¿Cuál es tu estandarte? En nosotros, en este momento de tinieblas que rodean la tierra y oscuridad permea el aire, la iglesia adventista del séptimo día del distrito de Floresta debe de ser quien sostenga en alto la autenticidad de la palabra de Dios, no tomando como pocos la gracia que hay en ella,
a quien encontramos a Cristo en toda su extensión y las normas que nos ha dejado para poder vivir una vida plena. No debemos de tener en menos la palabra de Dios, porque parte de la tiniebla espiritual es un tipo de incredulidad, una incredulidad que podríamos decir no es incredulidad al mismo tiempo, y ahorita vamos a ver por qué. Porque no es una incredulidad en el sentido más amplio que niegue abiertamente la palabra de Dios, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo mientras mina la fe en la Biblia como revelación de Dios. Si la Biblia te dice, venid y estemos a cuentas, y tus pecados que eran rojos como la grana serán emblanquecidos como la nieve. Pero resulta ser que cuando yo voy a Cristo, en primera instancia me pregunto, después de habérselo confesado y pedir perdón, ¿he sido perdonado? Y vamos una y otra vez a la misma situación. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a predicar, vamos a salir a compartir el mensaje, vamos a ir por quienes necesitan del amor de Dios, pastor. Ya lo hemos intentado. La pandemia nos dejó en la lona. A día de hoy la gente no quiere saber de Dios, incluso algunos de nuestros hermanos. Mejor no vamos. ¿Acaso en la palabra de Dios no menciona que cuando Jesús les relataba a los discípulos que iban de camino a Emaús y ellos llegaron al destino, Jesús desapareció, descubrieron que era Jesús y una de sus declaraciones no fue, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba la palabra de Dios? A día de hoy, esta incredulidad que la hermana White menciona, ¿está en tu corazón? ¿Has puesto tu esperanza en otras partes? Necesitamos tener esto que la hermana White dice, lo siguiente. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo. Si nosotros nos mantenemos fervientemente en devoción y haciendo piedad, estas situaciones se irán erradicando en la iglesia, primero en nuestro corazón y por ende en la iglesia de Dios. Quizá está pronosticado que en el mundo irá de mal en peor, pero nosotros tenemos que despertar, tenemos que contarle a los demás que Cristo viene pronto. El Espíritu Santo hará un gran descenso en favor nuestro. Pero si esto no sucede, caemos en un formalismo hueco. Guardamos las cosas, decimos que las creemos, pero solamente actuamos como un robot automatizado. Se tiene que hacer esto porque esto es así, y si esto se hace acá también, y entonces, y la piedad y la devoción deja de arder en nuestro corazón. Y entonces la apostasía llega y el sensualismo prevalece. ¿Qué tiene que ver la apostasía con el sensualismo? ¿Estamos hablando de pecados de índole sexual? Por supuesto que no. Pero la tendencia tan grande que el mundo lleva y el ser humano por naturaleza de no estar solo, se llega a pervertir si nosotros no estamos en devoción ferviente y en piedad viva. Tiene mucho que ver. Por supuesto, la apostasía también, porque nuestro corazón va de continuo al mal. Tinieblas espirituales parece que han rodeado la tierra. Pero en este contexto, nosotros podemos observar la comparación con la historia de Elías.
A día de hoy multitudes siguen a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. Eso es muy cierto. Ídolos de las redes sociales, televisión, cantantes, artistas populares, pensadores, predicadores. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. A día de hoy, ¿tu fe está cimentada? Si el día de hoy se manifestara aquella artimaña que la palabra de Dios ha mencionado, que será cuando Satanás haga su intento de replicar la venida de Cristo, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Será que viendo y entendiendo la palabra de Dios estaríamos firmes o caeríamos? Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto no es más que humanismo, el decir, tú puedes por tu propia cuenta hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, para que tengas el éxito sobre quien quieras. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería estar. Tan triste y delicada era la situación en el tiempo de Elías que todos creían en un rey malvado y en la reina que era guiada por Satanás. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en este contexto mundial y local de cómo se desenvuelve el gran conflicto? Bueno, en primera instancia, algo que nos mantiene firmes y con un gozo en el corazón es recordar siempre quién es digno de adoración. Dios es Dios todopoderoso. Dios es Dios eterno. Nuestro Dios también nos ama. Pero nadie, absolutamente nadie, hará lo que Dios hizo y está haciendo. Crear, transformar corazones, crear corazones de carne donde antes no había. Dios merece la adoración porque es nuestro creador y nuestro sustentador. Necesitamos tener confianza en su palabra. No demeritemos siquiera un pasaje de la Biblia, porque si ahí se ha dejado y se ha escrito y Dios ha permitido su preservación es por algo. Lecciones de vida, mostrarnos a Cristo, ver la situación en la cual podemos enfrentarnos y cómo sobrellevarlas. Tener la certeza de que Dios es el que sabe qué es lo mejor para el ser humano. En esto consistirá nuestra fe y nuestra confianza. A pesar de que Él nos diga, vete a la derecha, pero yo estoy viendo que la izquierda es mejor y me quiero ir por la izquierda, yo sigo a Dios hacia donde Él me dice, porque yo sé que es lo mejor para mí. Aunque al inicio no me guste, de eso se trata el yugo. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Esa madera que hace que el buey experimentado guíe al buey novato y los lleve, y a pesar de que al inicio el buey novato esté jalando hacia un lado y hacia el otro, el buey de experiencia va avanzando, y entonces cuando se dan cuenta los dos van avanzando juntos y el arado no se mueve y es recto. Por supuesto, tenemos que ser las manos de Dios compartiendo su evangelio. ¿Conoces y has recordado el contexto histórico en el cual se desenvuelve este conflicto de los siglos, en el último peldaño de la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que harás? Apreciado hermano, apreciada hermana, ¿cuál es tu decisión? ¿Lo has de posponer? ¿Solamente diremos en nuestro corazón, necesitamos hacer algo, pero nos quedaremos quietos?
¿O tomaremos iniciativa tomando el consejo bíblico que el apóstol Pablo nos ha dejado y no vivan ya como vive todo el mundo? Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la versión de la traducción al lenguaje actual. Pero nosotros conocemos este pasaje con el inicio de no os conforméis a este siglo, sino transformaos para ver cuál es esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo te invito, apreciado hermano, apreciada hermana, a que al observar el contexto del mundo en esta crisis de los siglos, te inclines no solamente por Dios, sino para ser sus manos. Dios nos necesita y quiere que tú seas parte fundamental de la proclamación del Evangelio en el lugar donde te encuentras. Desde ahora, yo te lanzo el desafío. Ora por alguien. Es más, no ores por alguien, ora por 5 personas en las cuales tú quieras ver en el reino de los cielos, pero que a día de hoy no han aceptado el Evangelio. Ora para que de alguna u otra manera Dios te dirija en qué es lo que tienen que hacer. Si será estudios bíblicos, si será llevándolos con tu carácter, no lo sabemos. Pero yo te desafío a que el próximo año no pase de que tú puedas llevar a alguien a los pies de Cristo Jesús y que Él entregue su vida, que ella entregue su vida. Permite estar en sintonía para que estemos conectando vidas, haciendo frente al enemigo. Quiero orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora queremos pedirte y suplicarte que nos hagas instrumentos tuyos, que decidamos por ti, que vayamos por ti al ver la necesidad de un Salvador, de un Redentor como Cristo Jesús. Que le digamos a los demás que solamente en tu Hijo hay salvación, perdón de los pecados y restauración, y que a pesar de que el panorama se vea triste y tenebroso, recordar que Cristo viene pronto. No nos permitas conformarnos a este siglo, sino haznos renovar nuestra mente para que sepamos cuál es tu voluntad, agradable y perfecta. Acompáñanos en esta noche y permítenos descansar, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Las buenas nuevas de salvación, toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad.
pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos